Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando involucran a nuestros actores turcos favoritos. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que ha explotado en las redes sociales, un verdadero torbellino de drama y sorpresas. Vamos a hablar de una sanción que ha caído sobre uno de los galanes más cotizados de Turquía, nada menos que Can Yaman. Sí han oído bien, Can Yaman sancionado. Pero eso no es todo, lo más interesante de todo esto es la reacción de su representante. Y aquí viene la parte que los va a dejar boquiabiertos, porque quien fue su representante y muchos la recuerdan con cariño, es nada más y nada menos que la talentosa Demet Özdemir. Así es, la expareja que conquistó a medio mundo con su química en pantalla y fuera de ella, ahora se ve envuelta en un lío que tiene a todos preguntándose qué está pasando. ¿Será este el último capítulo de su conexión profesional, o hay algo más profundo detrás de esta noticia? Quédense conmigo hasta el final, porque les prometo que esta historia tiene muchos matices y algunas sorpresas que quizás no esperaban. Y antes de sumergirnos en este fascinante drama, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a todos los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir en un estado de máxima alerta. Se ha hablado mucho en los medios turcos, y las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Resulta que Can Yaman ha recibido una sanción importante. La información que ha trascendido habla de una multa económica bastante considerable, y lo que es más intrigante, de una suspensión temporal de su trabajo en un proyecto muy importante. Pero ¿cuál ha sido el motivo de esta sanción? Los detalles son un poco confusos y las versiones varían, pero la causa principal parece estar relacionada con su comportamiento en el set de rodaje de una producción que tiene mucho en juego. Se rumorea que hubo ciertos roces, indisciplinas y, según algunas fuentes, una actitud que no fue del agrado de la dirección. Y aquí es donde la figura de Demet Özdemir entra en juego de una manera muy particular. Como muchos sabrán, Demet Özdemir no es solo una actriz exitosa por derecho propio, sino que también ha sido una de las representantes más importantes de Can Yaman en ciertas etapas de su carrera, especialmente cuando su relación personal estaba en su apogeo. La conexión entre ellos era tan fuerte que muchos asumían que Demet, con su profesionalismo y experiencia, sería un pilar fundamental en la carrera de Can. Sin embargo, las noticias más recientes sugieren que la relación profesional entre Can Yaman y la empresa de representación que ahora lo maneja, la cual, según algunos rumores, podría tener lazos o influencia de Demet Özdemir o personas cercanas a ella, no está pasando por su mejor momento. La sanción no es una broma. Hablamos de cifras que podrían superar los cientos de miles de euros, y una paralización de actividades que, para un actor de la talla de Can Yaman, cuya agenda suele estar repleta de compromisos, es un golpe considerable. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha reaccionado Demet Özdemir ante esta situación? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque la reacción oficial ha sido de un silencio casi absoluto. Ni la propia Demet ni su equipo han emitido declaraciones directas sobre la sanción a Can Yaman. Sin embargo, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Si analizamos el contexto, es importante recordar que la relación de Can Yaman con sus representantes ha sido un tema recurrente de conversación. En el pasado, ha habido cambios y especulaciones sobre su equipo. Ahora, con esta sanción, las miradas se dirigen inevitablemente hacia quienes lo manejan. ¿Está Demet, o su influencia, directamente involucrada en la imposición de esta sanción? Es algo que aún no se ha confirmado, pero la coincidencia temporal y la historia de su conexión hacen que sea una posibilidad muy tentadora para la especulación. Algunos medios sugieren que la sanción podría haber sido una medida disciplinaria interna, tomada por la productora o la agencia de representación, y que Demet, al estar vinculada o tener conocimiento de estos círculos, estaría al tanto de la situación. Otros, más aventurados, plantean la posibilidad de que esta sanción sea el resultado de un conflicto más profundo, quizás relacionado con diferencias creativas, incumplimiento de contratos o incluso problemas personales que se han trasladado al ámbito profesional. Imagínense, la química que tenían en pantalla era palpable, esa complicidad que enamoró a mil. Loans.
Si esa misma complicidad profesional se ha roto, o si hay desacuerdos importantes, podría ser el trasfondo de todo esto. Piensen en la presión que debe haber sobre Can Yaman en este momento. Es un actor que ha alcanzado la fama internacional muy rápido, y con esa fama vienen expectativas muy altas. Cualquier tropiezo, cualquier error, se magnifica. Y cuando hablamos de un comportamiento en el set, sabemos que la puntualidad, la disciplina y el respeto por el trabajo de todos son fundamentales. Si se ha incumplido alguna de estas normas, es natural que haya consecuencias. Lo que nos intriga a nosotros es hasta qué punto Demet Özdemir, como figura clave en su pasado profesional, y quizás aún influyente en su presente, está navegando estas aguas turbulentas. ¿Está intentando mediar? ¿Está distanciándose? ¿Está apoyando la decisión de sancionar? La discreción de Demet Özdemir en este asunto es lo que más llama la atención. En un mundo donde las redes sociales son un altavoz para todo, su silencio podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una señal de profesionalismo, de querer dejar que las cosas se resuelvan de manera interna sin añadir más leña al fuego. O podría ser una muestra de decepción, o incluso de estrategia, esperando a que la situación se aclare antes de hacer cualquier movimiento. Recordemos que Demet Özdemir es una actriz con una carrera muy sólida y un gran respeto en la industria. Su opinión y sus acciones tienen peso. Si ella decide hablar, o si su silencio habla por sí solo, tendrá un impacto significativo. Y aquí es donde entra el factor emocional, porque no podemos olvidar que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación sentimental muy pública y querida por sus seguidores. El hecho de que ahora estén posiblemente en lados opuestos de un problema profesional serio, o que ella esté involucrada de alguna manera en las decisiones que afectan a su carrera, añade una capa de drama humano a toda esta historia. ¿Será que la sanción a Can Yaman es también un reflejo de las tensiones o diferencias que surgieron en su relación personal, y que ahora se manifiestan en el ámbito laboral? Es una pregunta difícil de responder sin información oficial, pero la imaginación de los fans, y la nuestra propia, se dispara ante estas posibilidades. Los rumores sobre la sanción a Can Yaman han generado una ola de debate en las redes sociales. Algunos lo defienden alegando que es víctima de envidias o de un exceso de exigencia. Otros, sin embargo, consideran que las sanciones son necesarias para mantener el orden y la disciplina en la industria. Y en medio de todo este barullo, la figura de Demet Özdemir se cierne como un signo de interrogación. ¿Qué piensa ella realmente de todo esto? ¿Está apoyando a Can, o está del lado de la sanción? Su silencio es un enigma que todos queremos descifrar. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones profesionales pueden ser tan complejas como las personales. Los contratos, las agendas, las responsabilidades, todo ello puede llevar a situaciones difíciles. Y cuando hablamos de figuras tan prominentes como Can Yaman, los errores, o lo que se percibe como tales, pueden tener consecuencias amplias. La sanción que ha recibido y la forma en que se ha manejado, sin duda, dice mucho sobre la dinámica actual en la que se encuentra el actor. La expectativa ahora es saber qué sucederá a continuación. ¿Cómo se recuperará Can Yaman de esta sanción? ¿Repercutirá esto en su carrera a largo plazo? Y sobre todo, ¿tendremos alguna declaración oficial o alguna pista sobre la postura de Demet Özdemir? Nosotros estaremos muy atentos a cualquier novedad, y por supuesto, se lo contaremos todo aquí, en este su canal. Para resumir, mis queridos amigos, la noticia es que Can Yaman ha sido sancionado, al parecer por problemas en el set de rodaje, y lo más intrigante es la reacción, o mejor dicho, la falta de reacción oficial, de Demet Özdemir, quien ha sido una figura clave en su carrera y en su vida personal. Este silencio en un mundo tan ruidoso, nos deja con muchas preguntas y especulaciones sobre la verdadera magnitud de esta situación y el papel que Demet podría estar jugando. Es un verdadero drama turco que se desarrolla en la vida real, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles todos los detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta análisis y que, como yo, se queden con la intriga de lo que vendrá. Si les ha parecido interesante esta historia, si les gusta nuestro contenido, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda muchísimo a crecer y a que más personas descubran nuestro canal. Y si tienen alguna opinión, alguna teoría sobre lo que está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que lo hagan, es gratis y es la mejor manera de apoyarnos. Hasta la próxima, mis queridos amantes del espectáculo. Adiós.